Y vamos a agradecerle el contacto a Lisandra Dittler, que, como ustedes están viendo en nuestra pantalla, tiene la amabilidad de atendernos a través de la virtualidad. Lisandra, Sergio Ferreira es mi nombre. Desde ATP en Santa Fe te estoy saludando. Un gusto. ¿Cómo te va, Sergio? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, con Lisandra vamos a hablar de un tema que supongo que está suscitando mucha atención en los últimos días y específicamente nos vamos a referir a la muerte violenta. Y digo muerte violenta porque todavía faltan algunos factores, por lo menos no fue formalizado como figura de femicidio, reitero, la muerte violenta de una joven de 23 años, de Berenice González, y que, como dije, seguramente en Paraná y en Victoria, de donde era oriunda, tengo entendido, Berenice, bueno, hay muchos interrogantes sobre su muerte. ¿Qué nos podés decir, Lisandra? ¿En dónde está hoy la investigación del caso? Bueno, vos bien lo decías, Berenice, de Victoria, esta joven de 23 años. Ayer se realizó por la mañana una marcha pidiendo justicia, una marcha organizada por una organización de madres protectoras, que son mujeres que han pasado por la misma situación o que han tenido hijas en la misma situación, casos de abuso sexual, y es por eso que la llevaron a cabo y la organizaron. En esa marcha también asistieron familiares y amigos. Luego después, más cerca del mediodía, se empezaron a conocer algunos detalles y durante la tarde hablaron los fiscales, quienes están a cargo, que estamos hablando del fiscal Cedro y Taleb, que brindaron detalles. ¿Qué es lo que se esperaba ayer? El resultado del informe de la autopsia del cuerpo de Berenice, que arrojó dos cosas puntuales. Por un lado, lesiones vinculadas a un abuso sexual con exceso carnal, por un lado, y por el otro lado, el ingreso, el suministro y la ingesta de estupefacientes. Estas dos cuestiones que determinó el informe de la autopsia, junto a otros informes que ya algunos tienen resultados y otros esperan para justamente seguir con la investigación. ¿Qué es lo que se intenta saber ahora? ¿Qué tipo de lesión fue la que causó la muerte de Berenice? ¿Por qué? Porque tenía lesiones, como decíamos, de un abuso sexual, pero también tenía lesiones físicas externas, que pueden haber sido por el estado particular en el que ella se encontraba. Ustedes fíjense que trascendieron algunas imágenes donde a ella se la encuentra queriendo ingresar a la escuela, donde se trepa a un tapial y al enrejado también de la institución, y ahí se lastima parte de su cuerpo. Entonces, falta determinar por qué o cuál de estas lesiones son las que la llevan a la muerte. Eso por un lado, y después sí firmemente se trabajó en la detención y también durante la tarde de ayer se conoció la prisión preventiva para estos dos detenidos. Por un lado, un hombre de 46 años que no tenía vínculo directo o familiar, nada de esto, sino que eran conocidos y ambos son de Victoria, digo, en relación con Berenice, ¿no? Y después Zaira, de 25 años, que era una de las amigas de justamente de la víctima. ¿Qué pasó con ellos dos? ¿Por qué se detienen en estos dos? Porque hay cámaras que enfocan justamente la casa de este señor de 46 años de apellido Castañeda y que marca que a la casa, digamos, el ingreso fue de estas tres personas y nadie más. Por eso se apunta solamente a estos dos detenidos. Prisión preventiva, te decía, por 90 días, hasta tanto se determine, se esclarezca la investigación y sobre todo se trabaje en puntos. En principio, la tipificación legal que tiene hasta este momento cada uno de los detenidos es, por un lado, Castañeda, el autor de este abuso sexual con exceso carnal, y por el otro lado, Zaira, quien fue declarada como facilitadora de este encuentro y también del suministro de estupefacientes. Lisandra, ¿cuál fue el contexto previo de la muerte de Berenice? Bueno, ella estaba en su casa, según relatan los familiares, y también algo que pudo rastrear la policía con respecto a cámaras de la vía pública. Las cámaras ayudaron muchísimo en esta investigación. Bueno, ahí ella estaba en su casa, aparentemente le llama a su amiga Zaira para ir a un encuentro. En un momento se hablaba de fiesta, Sí. tenemos que descartar esto porque fue, claro, fue un encuentro entre estas tres personas, digo, no participó más gente, por eso no se habla o se descartó el concepto de fiesta. Se dirigen primero a un kiosco con la amiga, allí compran una cerveza, a 2 cuadras estaba esta casa donde ingresan. ¿Qué es lo que también falta clarificar, Sergio? Si de esta casa
salió antes su amiga Zaira o si, salen al mismo momento. Hay un intervalo de tiempo en el que no se tiene imágenes concretas para determinar esta cuestión. Solamente se tiene la imagen de cuando Berenice sale de la casa y aparece en la escuela Laprida. Te consulta mi compañera María Luisa Leli, Lisandra. Hola, Lisandra, Dale. ¿cómo estás? Mi consulta tiene que ver con si la víctima había manifestado en algún momento, ya sea a través de una denuncia o en diálogos con sus personas más cercanas, si había sufrido o no situaciones de violencia de género, particularmente porque su cuerpo presenta lesiones, si ya antes había tenido alguna situación que pueda dar cuenta de que esto se trata efectivamente de un femicidio. No, nada de esto sucedió, no hay antecedentes, de denuncias registradas, no hay ninguna. Sí, el que tiene algunos antecedentes penales es el señor Castañeda, este señor de 46 años, pero son antecedentes por robos y hurtos, no vinculados a episodios de violencia. Es conocido en la localidad de Victoria, recordemos que es una localidad medianamente pequeña que se encuentra a unos 110 kilómetros de Paraná capital, pero no, antecedentes de este tipo que mencionás, de violencia o vinculado a las agresiones, no. Incluso no tenía otro tipo de agresiones más que la que ella misma se autodañó, digamos, por su estado particular de nerviosismo. Cuando ella la ven en la escuela, digamos que se termina descompensando, la llevan hacia el hospital, pero imagínense el estado de nerviosismo que tenía, el estado tan particular que se escapa del hospital y la tienen que volver a retener por fuera de allí, digamos, en una de las calles aledañas al Hospital Salaberry de Victoria, y ahí sí es atendida por los médicos. Y la amiga que presuntamente le suministró algún tipo de estupefaciente, ¿se pudo saber por qué? Bueno, acá hay varias hipótesis. Por un lado se apunta a un consumo que ya se venía dando, y también por otro lado la facilitación de estupefacientes a cambio de un encuentro sexual. Esa es una de las metodologías que manifiestan que se ha implementado y que no sería el primer caso, que ella fue un poco la mediadora para conseguir justamente estupefacientes entregando a su amiga. Lisandra, te consulta Nuna Echagüe, mi otra compañera. Hola Lisandra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, se han dado varias versiones porque ya aclaraste perfectamente que se descartó lo de la fiesta, porque en un principio incluso la familia de Berenice decía que la acompañó a una fiesta y la dejó sola. Ahora descartamos eso. Lo que yo voy, y creo que va a ser importantísimo tener en cuenta, es si dieron con el celular de Berenice, que debe tener mucha más información. Sí, los celulares están secuestrados, incluso se van a secuestrar más de ciertos testigos. Esto va a proceder también la Fuerza de Gendarmería para ayudar con esta intervención. Así que esas pruebas, digamos, y esos mensajes y esos chats previos van a ser claves en la investigación. Por eso les digo que se pidieron 90 días donde estos dos detenidos van a continuar. Bueno, en el caso de Castañeda está alojado en la unidad penal número 5 de allí de Victoria, pero en el caso de Zaira fue trasladada hacia la unidad penal de mujeres número 6 aquí en Paraná. Mientras tanto se va a avanzar en otros laboratorios que restan para examinar algunas cuestiones más, y también en el tema de los celulares, sumado a testimonios de algunos testigos que todavía no han declarado. Y se sabe... Sé que por ahí puede no tener nada que ver, pero por ahí llama la atención el grado de amistad que tenían estas dos chicas, porque está todavía todo a prueba, hay que investigar y no vamos a correr el foco importante de la cuestión, que es que fue abusada y, bueno, y asesinada. Después de lo que sucedió le llevó a la muerte. Pero ¿qué grado de amistad tenían? Porque es raro pensar que una amiga te pide que la acompañes sabiendo dónde te exponía, o no, quizás no sabía, no lo sé. Pero es rara la situación y han mostrado algunas pruebas de que tenían una gran amistad. ¿Qué pensás vos como periodista de allí? Bueno, a nosotros sí nos confirmó la familia que incluso ellos también la conocían, digamos, Zaira era una persona que frecuentaba y que se la veía con Berenice, por eso también se confirma el lazo que había y que había un vínculo existente.
Sí, lo que se apunta fuerte es a este tipo de metodología de consumo, ¿no? El consumo a cambio de o sea, el dar estupefacientes, el brindar el consumo a cambio de encuentros sexuales. Entendemos que la situación es bastante particular y hay que indagar un poquito más en el contexto también social y familiar en el que se dan los hechos. ¿Cómo llega Berenice al hospital, Lisandra? En principio el hospital de Victoria, bueno, ella se termina descompensando en la escuela después de unos ciertos ataques y también manifiesta a la policía que se empezaba a golpear, por ejemplo, la boca con el cordón de la calle, tenía unas actitudes violentas contra su propio cuerpo. Ahí se termina descompensando en la escuela de la Prida y es ahí que llega la policía y toma intervención, chicos, porque antes no se sabía, digamos, este tema. Bueno, ahí la trasladan al Hospital Salaberry de Victoria y les decía que ingresa en un estado de tal nerviosismo que se escapa inmediatamente del hospital. A los minutos la vuelven a retener por fuera, la vuelven a ingresar, es atendida, pero por el grado de las lesiones que presentaba, la tuvieron que trasladar al Hospital San Martín de Paraná. Y ahí, bueno, termina falleciendo producto de un paro cardíaco. Pero por eso les digo, va a ser vital entender y sobre todo estudiar qué tipo de lesiones o qué tipo de patología fue la que la llevó a su muerte. Por lo que contás, Lisandra, la investigación, bien digo, está sumamente encaminada. Hay como muchos factores que más allá, como vos decís, todavía faltan abordarlos, pero los que ya se han abordado, digamos, han servido a la investigación y podríamos decir que está encaminada. Pasos muy firmes, la familia está muy conforme con el trabajo policial y el trabajo de los fiscales, porque en 3 días de investigación ya se logró detener a 2 personas, se logró descartar a otras tantas. ¿A quién se logró descartar, por ejemplo? Es a un joven de apellido Brasesco que tenía un vínculo mayor con Berenice. A él en un principio se lo había vinculado con esta causa y con este hecho, pero después, mediante también una cámara de la vía pública, descartan porque él estuvo toda la noche en su casa. Entonces, después también con el estudio de estas cámaras se avanzó en otras cuestiones y la verdad que sí, por ahí marca un antecedente, digo, en Victoria por el hecho de que ayer en la marcha llegaban muchas familias y muchas madres que habían tenido casos similares y son casos que aún hoy no están resueltos. Entonces, el pedido de justicia no solamente iba por Berenice, sino por otras víctimas. Eso te iba a consultar también. ¿Cuál es el clima que hay, teniendo en cuenta antecedentes, no solo en Paraná, sino también en otras partes de Entre Ríos, pero bueno, acabas de decirlo, hay como cierto clima de ebullición teniendo en cuenta algunos casos impunes todavía? Exacto. Llamó también la atención, quizás uno que está acostumbrado a ver diferentes marchas, el acompañamiento que tuvo la comunidad de Victoria. Fue la verdad que una marcha masiva, una marcha que se hizo ayer en horarios de la mañana, donde uno puede pensar, bueno, la gente tiene quizás otras ocupaciones, pero incluso así fue y acompañó muchísimo. Ya se había hecho una marcha el día sábado, bien cerquita del día que ocurrió el hecho, y mañana miércoles a las 19 horas se va a realizar otra marcha en pedido de justicia. Pero ya te digo, hay un acompañamiento de la sociedad en general de Victoria, pero también de un grupo de madres que esperan que sus casos se resuelvan. Lisandra, te agradecemos enormemente tu gentileza y tu generosidad de compartir la información con nosotros. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Lisandra Dittler, periodista paranaense y entrerriana, obviamente, de Canal 9, nos compartía justamente su data acerca de a esta altura. Creo que no coincidiremos en la mayoría en que fue el femicidio justamente de Berenice González, la joven de Victoria, y que falleció después de, bueno, una muerte violenta o registró una muerte violenta después de varios hechos que son investigados todavía por la justicia y que, bueno, por lo menos están dando al menos una senda segura por la que está transitando justamente esta investigación.